expresiones del presidente. ¿Habría que revisar entonces la integración de los entes de pronto? Yo diría que me voy a abstener de hablar de algo que obviamente me involucra, pero no creo que quepa ninguna duda que es una tendencia creciente en general en la administración, bueno, precisamente a profesionalizar el rol de quienes la dirigen. Bien. Antel es una empresa que rinde, ¿no? Que da utilidades, o sea, es una empresa superavitaria. Sí, es una empresa en donde sus resultados son con bastante luz los de mayor diferencia o con mayores resultados netos del país. Tiene en el ejercicio cerrado en el 2000 un resultado que en la última línea, eso es, luego de todos los descuentos, luego de todos los impuestos, luego de haber restado todos los gastos, son 176 millones de dólares. ¿Que le quedan a Antel? Bueno, es notorio que el accionista, eso es el Estado, retira una porción muy importante de esa cifra, ¿no? Ajá. Así que de esa cifra de casi 180 millones de dólares, Antel, ¿con qué porción se queda para sus obras, para su gestión? Es que ahí es un poco técnico el análisis de esto, porque por un lado efectivamente uno mira el estado de resultado, que es probablemente la mejor herramienta para estudiar el desempeño de una organización empresarial. Y allí eso arroja esos 176 millones de dólares que mencionaba. Pero no es lo mismo la caja. Y esta distinción, que es, como decía, un poco técnica, es bien importante para contestar su pregunta, porque Antel transfiere al gobierno central de esos 176 millones este año 160 millones. Y uno podría de allí inferir que entonces se queda solo con 16 millones para sus inversiones, y eso no es así, porque hay en la estructura del estado de resultados una fuerte componente de lo que se llaman gastos por depreciación, que tiene que ver con que lo tecnológico tiene obsolescencia muy rápida. Y entonces, si bien en el estado de resultados aparece como, en la jerga se conoce, tirado a pérdida, hay bastante más de 100 millones de dólares que en realidad no salen de la caja y que se utilizan precisamente para las inversiones. Antel invierte bastante por encima de los 100 millones de dólares. Bien, presidente, cuando uno observa estas cifras, se pregunta por qué, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la rebaja de tarifas de UTE, que se habla de entre un 6 y un 60%, ¿Antel podría aplicar rebajas, por ejemplo, entonces, si no le destinara tanto a rentas generales? Bueno, la ecuación general económica, digamos, de una organización empresarial como Antel, por supuesto, depende, entre otras cosas, de cuál es la transferencia que hace al accionista. Eso es una decisión del accionista en el amplio sentido del término. Eso es, por cierto, hay solidaridad de Antel y de las empresas públicas con, por decirlo así, el estado de situación macroeconómica del país. Lo que sucede es que en el caso de Antel la influencia en las cuentas públicas es tan enorme que efectivamente repercute en la ecuación económica y, por cierto, en las tarifas. En todo caso, sí tiene sentido decir que desde el punto de vista práctico hay muchos esfuerzos concretos hacia la baja en las tarifas. Es muy evidente, por ejemplo, hace algunas semanas instauramos en Ancel, para quienes tienen el sistema de prepago, una rebaja que en el fondo es a la mitad, por la vía de que los minutos disponibles con las mismas tarjetas prepagas tienen el doble de tráfico disponible. Y entonces allí hay una rebaja, de hecho, muy fuerte. Bueno, el hecho de que tengamos los días domingo estas llamadas de larga distancia nacional con tarifa única nacional, no solamente tiene un efecto teórico, a esta altura ya es muy evidente la variación de tráfico. ¿Qué cifras se manejan, por ejemplo? Tenemos variaciones en lugares pico muy altas, superiores al 50-60% de aumento de tráfico, lo cual incluso impone algunas restricciones en algunas porciones de la red, porque bueno, hay que invertir más en términos de la capacidad de la red, porque por cierto se empiezan a congestionar algunos de los ramales de la red. Así que se compensó claramente lo que significó esa reducción tarifaria. No. En realidad la rebaja tarifaria fue mucho más violenta aún. Eso es una rebaja que prácticamente dividió por más de 10 el valor preexistente de los días domingos. Parece una quimera, un sueño difícil de alcanzar, la tarifa única nacional, presidente, en este estado de situación. Yo creo que tenemos que ir hacia eso con toda claridad. Eso es, no hay en el mediano plazo razonabilidad en que tengamos una tarifa distinta en el conjunto del país, en un territorio relativamente chico. Efectivamente, la ecuación económica, que depende de los múltiples factores que recién señalábamos, no hace posible implantarlo enseguida. Pero esta tarifa de los domingos
se puede ver como un paso claro en esa dirección. Bien, y a propósito justamente de estas situaciones vinculadas a lo que debe destinar Antel al Estado y de pronto la imposibilidad que tiene para una tarifa única nacional justamente por esa especie de rol de agencia recaudadora que tiene en definitiva la empresa, ¿no es verdad? Porque se trata un poco de eso también. Porque... Sí, hay una reforma en cierre, ¿no? Antel se está transformando junto con el mercado de las telecomunicaciones. De eso se trata un capítulo grande de las transformaciones que el Estado está teniendo hoy en el Uruguay. Y eso ha supuesto dos grandes leyes, las dos ya aprobadas y vigentes. Una, que creó un órgano regulador independiente, la URSEC, que acaba de instalarse. Es un asunto que tiene la mayor importancia en términos de la historia contemporánea de las telecomunicaciones en Uruguay para los inversores, para los capitales que ingresan, para el empleo y además para el hecho de que existan en el Uruguay muchos jugadores y por lo tanto un nivel de competencia alto y por lo tanto una natural bajada en las tarifas. Los efectos de la competencia inequívocamente en este y en otros mercados son que las tarifas tienden a disminuir. Por lo tanto hay un elemento externo que forma parte estructural de esta reforma que contribuye de manera decisiva a ello. Por ejemplo, el hecho de que vayan a haber otros jugadores en la cancha celular, eso es además de Movicom y Ancel, vayan a haber otros, obviamente va a ejercer un efecto sobre las estrategias de Movicom y de Ancel. Y lo mismo vale en el muy crucial y estratégico sector de datos, que si bien se puede pensar que no forma parte de la vida cotidiana todavía de la mayoría de los uruguayos, tiene una importancia enorme en términos de su tasa de crecimiento. Y a propósito, ha habido una sistemática baja de los precios del ancho de banda, lo cual tiene una repercusión directa sobre el acceso a Internet, por cierto, pero lo tiene sobre todo lo que es asociado con ello, comercio electrónico en general y aplicaciones de las más diversas. Bien, presidente, ha trascendido a propósito justamente de esa necesidad que tiene Antel de asociarse con privados, de inyectar capitales extranjeros, ese debate. Felices nosotros que tenemos debates políticos todavía en este país y que podemos intercambiar opiniones. Hay quienes entienden que muchas veces son un lastre para decisiones más rápidas o ajustadas a lo que es la realidad del mercado internacional. Ahora, por ejemplo, se señala que se disipó la posibilidad de lograr un acuerdo sobre la empresa ante exigencia de la izquierda de derogación de dos artículos, aquellos que permitían en el presupuesto la asociación de Ancel con capitales privados en un 40%. ¿Cómo interpreta esto? ¿Cómo observa? ¿De aquí en adelante qué? Es bien importante notar mi propia perspectiva. Eso es, yo soy el presidente de Antel y, por cierto, he tenido un rol protagónico en este proceso. La propia ley fue propuesta en el directorio de Antel por nosotros y luego al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo la hizo suya y la propuso al Parlamento. O sea que no cabe duda de que Antel, con cabeza empresarial, razonando en términos de lo que es su evaluación estratégica, le dice al accionista, le dice a su dueño, miren, a nuestro juicio es imprescindible reformar esta organización porque el escenario de competencia nuevo obliga a tener herramientas que antes en principio no eran necesarias para jugar. Eso es muy visible para los ciudadanos ahora sí la existencia de otros jugadores en telecomunicaciones. Es muy notorio, y pongo ejemplos para que esto se retenga con más facilidad, que la empresa telefónica de España tiene en Uruguay varias subsidiarias. Tiene a la empresa Terra, a Telefónica Data, a Emergia, y a propósito, qué bueno que estén. Y en los últimos 6 u 8 meses se han instalado en Uruguay varias otras empresas que han hecho lanzamientos muy notorios y que significan, y para poner un ejemplo también tangible, que hoy haya no menos de 5 operadores, 5 empresas nuevas, operando en lo que se conoce como redes inalámbricas de banda ancha. Esto es una novedad extraordinariamente auspiciosa para el país. Ahora, desde el punto de vista de Antel, no parece razonable suponer que ese cambio drástico del tablero no requiera modificaciones, sobre todo herramientas nuevas para jugar. ¿Qué herramientas? Que son las que precisamente en esa ley fueron propuestas. Bueno, esencialmente las que sus competidores tienen. Eso es, con las mismas que juegan quienes están compitiendo con Antel. Porque si es cierto que se está abriendo el mercado, en parte porque la tecnología así lo impuso y en parte porque ahora las leyes lo clarifican, pues es esencial que Antel disponga de los elementos que tienen sus competidores. Y esos elementos incluyen financiarse donde estas empresas se financian, hacer alianzas cuando corresponde, y obsérvese que muchas de estas empresas
por ejemplo, en Internet hacen una alianza, en el área, en la zona de negocios de Internet, pero en la casa matriz son competencias. Y eso que parece paradójico es una regla de juego corriente, pues tener la capacidad de hacer subsidiarias tiene mucho que ver con esa capacidad de alianzas que es corriente en el mercado y que nuestros competidores cotidianamente muestran. La propia gestión de riesgos. Es muy notorio que este mercado tiene una tasa de riesgo mayor, las telecomunicaciones, que tienen una impredecibilidad tecnológica muy alta, que obliga a tener, acotado los riesgos de los emprendimientos nuevos. La creación de subsidiarias, la posibilidad de hacer alianzas, tiene mucho que ver con eso. Bien, tengo un minuto final, pero yo, empresario de las telecomunicaciones o integrante de los holdings monstruosos a nivel internacional, observo por la mirilla y digo, bueno, pero acá no me puedo meter porque están amenazándome con un referéndum, con cuestionar estas decisiones de la empresa. Yo me voy a ir a otro país que me da más beneficios. ¿Existe el riesgo verdaderamente? O sea, primero, es indudable que desde nuestra perspectiva hay una urgencia enorme para estas cosas. Eso es indudable, eso es el sentido de urgencia en este mercado. No, y porque el mercado de telecomunicaciones no espera, porque la tecnología está cambiando a una tasa que hace imposible esperar. Estaría omiso ante él si no actuara ya. Por eso además hay que razonar, y así, dicho con toda la serenidad del mundo, la ley está vigente y sería igualmente irresponsable por omisión en ante él en no aplicarla en la medida en que su sentido, su evaluación sobre la urgencia sea la que es. Yo tengo la mayor confianza de que en el Uruguay de a poco este tipo de razonamientos se van a ir procesando y con la más amplia base. Nos fuimos todos extraordinariamente esperanzados de este seminario que organizó el general Seregni, que yo creo que desde las más amplias y diversas visiones del espectro se vieron, yo lo que diría, fundamentos de consenso básico que a mi juicio contribuyen a alimentar esa expectativa. Bien, presidente, una reflexión final a propósito de la desregulación en la telefonía internacional. Es un hecho, o sea, también eso es un peso de la realidad, o sea, no se puede andar evitando eso. En todo caso, sería, y es un ejemplo muy patente, que los ciudadanos uruguayos vayan a tener dentro de poco, entre otras cosas porque hay dos leyes nuevas que así lo permiten, porque el regulador así lo va a estar disponiendo ahora y porque la propia ley orgánica ante él cambiada lo permite, la posibilidad de llamar al exterior por varias compañías es un hecho, de nuevo, muy fuerte. Hace pocos años las llamadas internacionales hubiesen sido vistas como la perla principal de cualquier operador de telecomunicaciones. Ha sido muy gentil. Muchas gracias. Estuvimos con el señor presidente Antel, ingeniero Fernando